Bueno, doctor, entonces, retomando el tema de la doctora Diana de los 8 días, damos la continuidad al tema de fisioterapia en la patología no rectal. Como estaba diciendo inicialmente, es muy importante que tanto el profesional que está evaluando a la paciente como el fisioterapeuta tengan un amplio y vasto conocimiento en la anatomía. ¿Por qué? Porque la patología, si no la tenemos clara, ni sabemos de dónde se deriva, ni qué componente funcional se está viendo alterado, posiblemente hagamos inicialmente un mal diagnóstico y segundo, un mal tratamiento al cual no queramos enfocarnos en este paciente. Siempre soy muy enfática en mis presentaciones y digo que las pacientes deben ser manejadas de forma integral, no solamente como una unidad aislada. Y hago el ejemplo muy clásico de la incontinencia urinaria o una vejiga hiperactiva. Cuando la fisioterapeuta la valora, simplemente se dedica a trabajar la vejiga hiperactiva, pero no evalúa también qué compromiso puede tener su parte intestinal que pueda estar afectando la parte vesical. Durante este tiempo que me he dedicado a la lectura, me he dado cuenta que muchas de las patologías de compartimiento anterior se derivan también del compartimiento posterior. Y el hecho de que claramente ustedes sean ginecólogos, urólogos, nosotras fisioterapeutas, nos da obviamente una ventaja muy grande y es que podemos trabajar toda la parte valorativa del recto, también poder tener y esclarecer si la paciente no solamente tiene un compromiso a nivel anterior, sino realmente posterior. Recordemos también la integridad nerviosa, el S2, S3 y S4. Durante el parto, las fibras pueden llegar a disruptarse y por eso pueden presentar algunas lesiones en los nervios perineales, no inmediatamente, pero sí a largo plazo, que pueden estar generando incontinencias fecales ocultas que no son necesariamente una lesión estructural, sino también puede ser funcional. Recordemos algo muy importante y es que el esfínter anal está dado por tres músculos, el pubococcigio, iliococcigio y el pubo rectal. De la integridad de esos tres músculos va a depender la continencia en todo su espectro, porque en esta gráfica vemos cómo desde la parte posterior del sacro hacia la sínfisis púbica se inserta este músculo dándole soporte a todos los órganos de la cavidad pélvica y sin contar los que están por fuera de la falsa pelvis como son el intestino y algunas vísceras. Un artículo de la revista de gastroenterología y hepatología dice que la evacuación del contenido intestinal está altamente regulada y requiere una fusión coordinada, tanto de colon, recto y ano. En estudios de manometría, definitivamente cuando pacientes presentan disinergias defecatorias o alteraciones en la función, se está observando que hay una alteración del colon, tanto en su motilidad recto como en su compliance y del ano en su función para poder evacuar y su función propulsora o de retención. La disfunción de esta unidad puede provocar ya sea una incontinencia fecal o trastornos de la evacuación, como los estreñimientos funcionales, y estos pueden tener a su vez un efecto muy devastador, ya sea en la calidad de vida del paciente o a nivel social. ¿Por qué? Porque el paciente deja de salir, evita estar en contacto socialmente porque no se siente bien teniendo incontinencia fecal o porque sencillamente si lleva mucho tiempo estreñido, esto no le va a permitir estar tranquilo. Y esto lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Esto no es ninguna novedad. Realmente si hay algo que impacta más que una incontinencia urinaria es una incontinencia fecal o una incontinencia de gases en los pacientes. Entonces tengamos claro que la continencia fecal para que se dé requiere de muchas cosas, no solamente la capacidad del músculo, porque si yo tengo un músculo que está funcionando, pero no tengo un nervio indemne, pues puedo presentar alguna lesión. Entonces, para que yo tenga continencia fecal, debo de tener un ángulo anorrectal adecuado, una compliance rectal, una sensación de evacuación tanto de urgencia como de máximo tolerable o de primera sensación, una integridad de esfínteres, hablando de esfínter anal externo, esfínter anal interno, una estructura lombopélvica intacta, sin fracturas, con un buen balance pélvico y que estén totalmente equilibrados las fuerzas para a nivel postural. Y por último, pues sin tener obviamente no menos importancia, los nervios sensoriales del ano.
Y si nos llegáramos a mirar qué podría empeorar el rendimiento de la continencia y alterar todo lo que acabamos de hablar, pues uno de los factores muy importantes en las mujeres es el trauma durante el parto. Claramente, pues dependiendo del tipo de parto que se tenga, la prolongación del trabajo de parto, pero definitivamente que el bebé pase por la estrechez del canal vaginal va a generar sí o sí unas pequeñas rupturas del nervio que pueden generar, como les dije anteriormente, algunas lesiones del suelo pélvico que se van a ver a lo largo de los años. También que empeora este rendimiento, una disfunción del sistema nervioso central o periférico o patologías como la esclerodermia, la diabetes, que van a generar que la musculatura pierda realmente su tonicidad y su estructura funcional y empiece la patología a presentarse. Claramente el desuso también de la musculatura, y cuando hablamos de desuso hablamos en pacientes que tengan, por ejemplo, colostomía, que hayan tenido un cáncer de recto o que hayan estado intervenidos quirúrgicamente, y eso haga que el paciente realmente pierda el entrenamiento y la capacidad sensorial del recto, y eso va a hacer que en algún tiempo el paciente pueda presentar incontinencia fecal. Procedimientos quirúrgicos y aumento de la presión intraabdominal, como el sobrepeso o el estar con embarazos múltiples o de gran volumen durante su último trimestre de gestación. Hablamos de trastorno del suelo pélvico. Hay varios trastornos, unos más amplios que otros. La idea es que voy a tocar uno de los que más se tocan aquí en la fisioterapia de piso pélvico, y es el prolapso rectal. Una disfunción del suelo pélvico, como la parte de sensibilidad, la espasticidad del suelo pélvico, la disinergia y anismos, que no lo coloqué aquí. Vamos a ver un poco iniciando la incontinencia fecal, y hablamos de que es una pérdida recurrente involuntaria de heces o mucosidades sólidas o líquidas del recto. Si se me escapa un gas, si se me sale la materia fecal, ya sea líquida o sólida, o simplemente no alcanzo a llegar a un baño, tengo una incontinencia fecal. Pero ojo, también puede haber una falsa incontinencia o una incontinencia por rebosamiento. Cuando hablamos de una incontinencia de rebosamiento, es la paciente que refiere que va al baño, evacúa y al rato siente el ano húmedo, o ella siente que cuando va al baño nuevamente debe de asearse y encuentra en su papel higiénico o en el sitio con que se está aseando residuos de materia fecal. Entonces, uno llegaría a pensar que es una incontinencia fecal, pero cuando uno hace una buena valoración y un buen examen, uno puede dictaminar es que la paciente no está evacuando bien, que por el contrario, su ampolla rectal está llena de materia fecal, no hizo suficiente deposición, y es cuando uno le pregunta que si ella siente que evacúa completo, y la paciente dice, no, efectivamente, yo no siento placer de una evacuación completa, sino a veces me toca volver al baño, otras veces me toca hacer una desimpactación manual y para poder evacuar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la paciente se levanta de hacer su deposición, sus músculos se relajan y vuelven a una posición basal, ahí donde empieza a escurrirse, y habría que mirar si efectivamente tiene una mala evacuación, un llenado de su ampolla rectal que está permitiendo que se esté evacuando periodos muy cortos en el transcurso del día, esa incontinencia por rebosamiento. Las incontinencias pueden ser desde congénitas a anos imperforados, defectos de la cloaca, mielomeningocele en la edad infantil. Ya pueden ser también dadas por defectos anatómicos como lesiones obstétricas, partos vaginales, cirugías anorrectales, reparación de los esfínteres, fracturas pélvicas, empalamientos anales, y también por lesiones neurológicas como las esclerosis múltiples, la diabetes, como la mencioné anteriormente, y lesiones del nervio pudendo, cánceres, o ya pueden ser una incontinencia funcional, ya sea por un desorden psiquiátrico, una mala absorción y intuscepciones o patologías que puedan estar relacionadas a la incontinencia fecal. Según este artículo de la revista de Ginecología y Obstetricia del 2019, es donde saco este cuadro que les estoy mostrando, y como esta definición de la incontinencia fecal. Dice que se pueden recomendar ejercicios musculares del suelo pélvico sin biofeedback para el tratamiento de la incontinencia fecal, con el objetivo inicial de fortalecer la estructura anal, los músculos elevadores del ano. Pero como este artículo y muchos otros dicen que no hay un protocolo específico para el tratamiento efectivo.
Desafortunadamente, los protocolos en fisioterapia de piso pélvico no han sido estandarizados y es muy difícil dado cómo evoluciona la paciente y a veces entonces nuestro programa que se inicia para una paciente a veces no es efectivo para otra. Entonces, definitivamente, aunque sigue siendo la primera línea de manejo, no hay suficientes estudios controlados, aleatorizados, que nos puedan realmente dar una percepción de cuál es el manejo más indicado en la patología de incontinencia fecal. Otra patología que es muy consultada en el servicio es el estreñimiento funcional. Y el estreñimiento se caracteriza por la dificultad o la escasa frecuencia en relación con las deposiciones. Cuando hacemos valoración de piso pélvico y el paciente refiere un estreñimiento funcional, somos muy enfáticos en hacer una evaluación muy específica de esta patología. ¿Por qué? Porque el paciente latino tiene con mucha facilidad confundir el estreñimiento con la deposición que no es diaria. Yo no hago todos los días, lo asocio con estreñimiento. Como vamos a ver más adelante, la escala de Roma 4 y el consenso hace una valoración de mínimo 3 puntos para que el paciente pueda ser catalogado un estreñimiento funcional. Entonces, como vemos aquí en esta definición, este estreñimiento a menudo va acompañado por esfuerzo excesivo durante la defecación o una sensación de evacuación incompleta. La mayoría no tienen una causa orgánica y se considera un trastorno funcional intestinal. Y este estreñimiento lo alejamos de una ampolla, de un megacolon o de un megarecto, porque ya sería una lesión funcional, una lesión estructural de la parte intestinal. Algo también que estamos trabajando mucho y que ha estado muy en boom y que se ha venido descubriendo a lo largo del tiempo, y hablo de este artículo que es el doctor Rao, que es como la eminencia en toda la parte del suelo pélvico y desórdenes anorrectales y defecatorios, y es que la discinergia defecatoria se produce por una incoordinación realmente entre la parte de contraer, entre la parte de trabajar el abdomen para poder evacuar y la función del esfínter anal. Eso es una disinergia, porque es una coordinación. Y esa incoordinación va a provocar una contracción paradójica o una relajación incompleta del pubis rectalis. Es mayor a un 20%. Por eso en las defecografías, especialmente en las manometrías anorrectales, podremos darnos cuenta de cuál sería el tipo de disinergia que presenta el paciente. Y eso va a generar un estreñimiento. ¿Por qué? Porque al hacer un esfuerzo grande, al paciente tener empujar para poder evacuar, pues va a hacer que el popó no salga completo de la ampolla rectal, que refiera pesadez, dolor a la deposición, porque si bien sabemos, el popó se alimenta de la mucosidad que está en la ampolla rectal y al pasar varios días, esa mucosidad se pierde, el popó se empieza a secar y a volverse como una piedra y eso va asociado a que el paciente tenga una deposición dolorosa y que pueda generar fisuras anales en algunos casos. En este artículo del doctor Rao Satish dice que la eficacia con biofeedback para la disinergia defecatoria es muy alta, es del 70 al 80% en estudios controlados randomizados. Realmente esta es la terapia de mucho, como de mejor manejo para ese tipo de patología, porque se ha visto que los resultados tanto a corto como a largo plazo, y es la técnica más eficaz, aparte de técnicas de placebo, diazepam y ejercicios de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque es que cuando la fisioterapeuta tiene claro hacia dónde enfocar la patología y hacia dónde enfocar su tratamiento, si yo tengo una disinergia defecatoria, tengo claro, yo no tengo por qué fortalecer la unidad del suelo pélvico, tengo que relajar, enseñar a manejar las fuerzas de presión para que el paciente pueda evacuar completamente. Otra patología que se puede confundir mucho con la disinergia defecatoria, pero que va muy asociada, es el anismus. Es un síndrome del piso pélvico espástico, también llamado así, y es una causa de estreñimiento crónico. Se cree que la falta de relajación del pubis rectal y del esfínter anal, una contracción paradójica de ambos durante este esfuerzo, pues pueden ser la causa. ¿Qué lo puede a uno hacer ver una diferenciación entre un anismos y una disinergia defecatoria? Que esto genera, esta deposición genera dolor. Es dolorosa y este dolor puede durar a lo largo de todo el día, a diferencia de una proctalgia fugaz, porque el dolor es más que todo matutino y es por periodos cortos muy fuerte. En cambio, el anismus, el dolor es permanente, no mejora, el paciente si hace deposición se vuelve tediosa la deposición, entonces empiezan a generar dolor o hipertonías del compartimento posterior.
Y claramente también esas patologías hacen que el ángulo anorrectal no se abra lo suficientemente bien, sino que esté muy estrecho y eso puede generar la contracción sostenida del público rectal. Entonces, entrando ya un poquito más en materia, teniendo claridad de las patologías que estamos viendo en consulta, pues hablamos de que hay dos tipos de trastornos anorrectales, los funcionales y los estructurales. Cuando hablamos de los funcionales y tanto estructurales, tenemos que siempre tener en cuenta que el paciente asista a su consulta con la posibilidad de exámenes que nos estén dando un diagnóstico acertado, como la manometría de alta resolución, una ultrasonografía, una defecografía por resonancia magnética o pruebas neurofisiológicas que puedan dictaminar, aparte del diagnóstico del médico tratante, la posibilidad de algo más conciso. En ambas situaciones hay que hacer una historia clínica muy detallada del paciente, un examen físico a fondo y sí o sí el examen rectal. El doctor Otálora lo decía hace 8 días, la importancia del tacto rectal. Y ahora voy a hacer un énfasis en la importancia porque el tacto rectal tiene una alta especificidad y es casi que una muy buena valoración para hacer un muy buen diagnóstico del paciente a través del tacto rectal. Cuando el paciente asiste a la consulta, debemos de una correcta entrevista, un uso adecuado de escalas como la escala de Bristol, la escala de Wessner, la escala de Roma, para poder hacer el diagnóstico, el conocimiento y la lectura de exámenes. Una fisioterapeuta debe estar entrenada en la lectura de los exámenes. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta a lo largo de este tiempo de mi profesión las fisioterapeutas nos quedamos con el reporte de la manometría. Disinergia defecatoria tipo 2, volúmenes alterados, biofeedback. Y sobre eso trabaja, pero a veces cuando uno valora al paciente se da cuenta que tiene otra disinergia, tiene otra patología. Entonces debemos leer esos exámenes, debemos de saber cuáles son los volúmenes de llenado, cuál es el nivel de sensibilidad máximo, el rectal, porque a veces los proctólogos y como todos, no, por no, en general los profesionales de la salud, podemos equivocarnos y es bueno poder tener un par que nos diga, no, doctor, es que si el volumen está muy lleno, entonces voy a trabajarle más bien un tema de sensibilidad. Y es por eso que debemos leerlos y no quedarnos solamente con el reporte del radiólogo o del examinador que realiza el examen. Una exploración detallada del ano es muy importante porque el ano tiene unas lineecitas, unas fisuras, unas que es la tonicidad del músculo del esfínter anal, que a veces omitimos y ahí, por ejemplo, se hacen pequeñas fisuras que no vemos y que pueden estar generando dolor. Realizar las maniobras de valoración adecuadas y asimismo, bajo todo este contexto, hacer un objetivo y un entrenamiento aterrizado. Yo he tenido pacientes en mi consulta que tienen estreñimiento estructural, un megacolon, sencillamente no son considerados para tratamiento de fisioterapia de piso pélvico. Y dado todo esto, soy muy consciente y con una orden nuevamente remito al médico tratante, porque todas las patologías de piso pélvico inicialmente no tienen que ser tratadas por un fisioterapeuta porque a veces no son para fisioterapia, sino son para otro tratamiento y otro enfoque totalmente diferente. Una de las escalas que más utilizamos es la escala de Bristol y con eso también podemos darnos un conocimiento o un barrido general de cómo está la posición del paciente. Yo siempre le recomiendo a las fisioterapeutas o a los doctores que tengan esta escala impresa porque eso facilita también que el paciente pueda identificar cuál es su tipo de materia fecal y así mismo podamos saber hacia dónde está la paciente, si está más hacia un estreñimiento, hacia una diarrea o qué tipo de posición está teniendo. Cuando entrevistamos al paciente también, y esta es la escala Roma 4 ya, pues, hacemos ese tipo de preguntas para un estreñimiento funcional. Yo siempre se las pregunto porque en su tiempo el doctor Luis Fernando Pineda, con quien trabajé en Good Medica mucho tiempo, decía que era importante para poder esclarecer realmente qué tipo de estreñimiento tenía el paciente. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque, como dije en un principio, si el paciente dice, yo soy estreñido, ¿pero por qué? No, porque no voy todos los días al baño. No, es que solamente cuando como el banano es que me pongo estreñido, pero no, igual voy al baño, solo que hago como un poquito de esfuerzo. Entonces, esa valoración requiere de esa especificidad de preguntas que están aquí, que saqué de la guía práctica clínica del 2016, para poder realmente mirar cuál de todos esos criterios cumple el paciente para poder hacer un diagnóstico de un estreñimiento funcional.
Otro de los criterios de Roma también, que es súper clave para los trastornos funcionales de la defecación, es que debemos hacer una prueba expulsiva con balón. Si la prueba es anormal y el paciente trae un examen dado también que hay una anormalidad, podemos diagnosticar una disinergia defecatoria. Las disinergias defecatorias deben evaluarse muy, muy bien y idealmente en consulta de terapia de piso pélvico, si el fisioterapeuta está entrenado y tiene la capacidad, él puede hacer una valoración por medio de un test de balón, que ahora lo vamos a ver cómo se realiza. Ese test de balón es muy, muy importante hacerlo, sobre todo si el paciente viene diagnosticado con una posible sinergia defecatoria o con un estreñimiento funcional para mirar si efectivamente los volúmenes de la ampolla rectal están funcionando y hay una coordinación abdomino-lumbopélvica para evacuar el balón. Aquí lo vemos, esta es una diapositiva que me facilitó el doctor Pineda en una de sus presentaciones y aquí vemos que el balón debe de insuflarse con agua a 50. Yo lo insuflo a 60 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque 10 se pueden quedar a lo largo del trayecto del test de balón. Después, previamente el paciente debe haber ido al baño, tener la vejiga vacía para disminuir las presiones. Entonces, el balón se insufla con agua, el paciente debe estar en decúbito lateral, insuflo el agua, cierro la cánula para que no vaya a existir algún riesgo de salida de agua y debo de enviar al paciente. La prueba no es positiva si yo coloco al paciente a pujar en la camilla, porque claramente el paciente por pena no lo va a hacer. Va a ser muy difícil y porque realmente el mecanismo de pujo no es acostado en una camilla, es sentado en una taza de baño para que se pueda hacer realmente. El paciente debe estar sentado durante 1 minuto en la taza del baño y contabilizárselo desde afuera. También algo que me hacía mucho énfasis el doctor Pineda era que uno debe motivar al paciente en esta prueba y decirle que lo va a lograr, que puje, que se concentre, que si yo dejo al paciente ahí durante 1 minuto, el paciente pues hace un esfuerzo, pero si no siente una motivación y un recorderis de que debe pujar, la prueba también puede ser fallida. El paciente tiene 1 minuto para poder expulsar el balón. Si el paciente expulsa el balón durante ese minuto, quiere decir que la prueba es negativa para disinergia defecatoria, pero si no lo logra evacuar durante ese minuto, es positiva para disinergia defecatoria. Pero claro, para poder diagnosticar, recuerden que mínimo debo haber tenido 3 criterios de la escala Roma y aparte un examen, ya sea manometría o de fecografía, que me confirmen que el paciente tiene la disinergia defecatoria. Otra de las escalas que usamos mucho, que es súper importante que hay que usarla, es la escala de Wessner. ¿Por qué? Porque cuando el paciente hacemos esta valoración de cuántas veces tiene el paciente incontinencia fecal, podremos realmente ver el impacto que tiene la incontinencia en la calidad de vida del paciente. Perdón, me devuelvo. Esta es como una tablita que saqué de este artículo del 2018 que me parece muy linda y muy práctica, porque esto realmente es lo que estamos viendo en cómo se hace una manometría anorrectal y que uno podría llegar a tener en su consultorio para poder entenderla. ¿Por qué? Porque al principio el paciente lo que hace es que se deja la sonda intrarrectal de manometría durante 3 minutos esperando que las presiones de reposo se estabilicen, que el ano haga su estabilización basal, para ahí sí comenzar con el estudio, donde se evalúan las contracciones cortas, cuánto tiempo, la contracción larga, cuando hay un esfuerzo, el tema del pujo, si el paciente puja por 40 segundos, donde se evalúa también el reflejo rectonal inhibitorio, se hace una evaluación de la parte sensorial de los primeros volúmenes de llenado, más o menos son de primera sensación, urgencia y de máximo tolerado y el test de expulsión de balón. Pasa que las manometrías anorrectales se hacen el test de expulsión generalmente el paciente en decúbito lateral y claramente pues en la gran mayoría, sino un 90%, esa respuesta va a dar incorrecta por lo que les acabo de mencionar. El paciente debe hacer deposición funcional en un baño. Perdón. Bueno, y aquí no voy a entrar en detalles porque claramente esta no es la charla para hablar de disinergias defecatorias, pero esto es
en resumen, lo que debe ver una fisioterapeuta cuando llega al consultorio su paciente con un resultado de manometría no rectal. La memotecnia más fácil para aprenderse las disinergias defecatorias, las tengo aquí a mi izquierda, es cuando hay 4 tipos de disinergia defecatoria, que es la, bueno, 1, 2, 3, 4, pero cada una tiene una característica y por eso se diferencian las disinergias. Entonces la memotecnia es I, E, L igual. Esa pues que claro también me la enseñó y me la compartió el doctor Luis Fernando Pineda. ¿Por qué es la memotecnia? Porque lo que hace él y lo que hace efectivamente viendo aquí en la gráfica es que hay una división entre la parte del recto y la parte del esfínter, donde las presiones van a cambiar. La disinergia que es más fácil de rehabilitar, que la que mejor responde al tratamiento es la tipo 1. ¿Por qué? Porque si la tipo 1, yo, como ven aquí a mi derecha, está la línea tanto del recto como del esfínter elevadas. Quiere decir que el paciente cuando contrae, lo que hace es que contrae, cuando va para ir al baño, hace la contracción paradójica y es que contrae el esfínter y a su mismo hace una contracción del recto. Entonces las dos líneas van hacia arriba, formando una I. Es decir, que ambas presiones están elevadas y por eso no hay un buen descendimiento y una buena relajación del piso pélvico. Y si nos fuéramos hacia el tipo 4, en fisioterapia, hacia una disinergia tipo 4, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque son pacientes donde ven aquí a mi derecha que el recto no se contrae, no hay ningún movimiento y el esfínter anal tampoco tiene movimiento. Y eso va relacionado con patologías del sistema nervioso como una lesión medular o como una esclerodermia o como una neuropatía donde definitivamente el recto y el esfínter no responden a esfuerzos para lograr evacuar. Entonces, sería muy interesante si podemos en algún momento en este tiempo de estas charlas educativas poder hacer una charla un poquito más específica acerca de este tema tan importante y tan grande que se ha vuelto el tema de las disinergias defecatorias. Aquí, por ejemplo, vemos en una resonancia magnética la primera, la hipotonía del esfínter anal. Efectivamente, no vemos ningún cambio de presión, está dada por los colores. Y en cambio, en la de abajo sí vemos cómo hay una notoria contracción hipertónica de la musculatura cuando se le pide al paciente que haga la maniobra de pujo. Entonces se ve totalmente la diferencia y cómo se ve el cambio de presiones a nivel de milímetros de mercurio. Aquí vemos ya la valoración de piso pélvico, lo que yo les decía de la observación. Quiero que nos demos cuenta, uno hace una valoración muy específica, puede mirar. Cuando hago yo la apertura de los labios, me doy cuenta que la paciente tiene residuo de materia fecal. Eso yo no las dejo que vayan al baño antes de la consulta. ¿Por qué? Porque si tienen incontinencia fecal, el paciente va a intentar asearse y podemos no darnos cuenta de esta forma de presentarse la incontinencia fecal. También entonces podemos decir si la paciente presenta infecciones urinarias a repetición, pueden ser dadas por los escapes que está presentando o por el mal aseo que tiene la paciente. Cuando yo también hago el examen físico, miro la piel, miro cómo está su pujo y su contracción sin haber hecho tacto rectal en el momento, miro cómo está la integridad los nervios, también puedo mirar si tiene o no descendimiento y prolapsos de órgano pélvico. Vemos también aquí en este video, les voy a mostrar cómo le solicito yo a la paciente que puje. Entonces la paciente está aquí pujando. Ya había sido una paciente que había sido operada hasta 6 meses de un rectocele, pero volvió a presentarse el rectocele. Claramente ahí se ve muy poco, pero cuando yo le solicité a la paciente que se colocara en posición bípeda, una pierna elevada y la otra en el piso, pude ver que el descendimiento era mayor. Entonces, claramente volví a remitir a la paciente porque a veces llegaba con el recto en un gran porcentaje prolapsado, otro no tanto. Entendía que la paciente debía ser intervenida quirúrgicamente. Aquí vemos otra lesión también de un defecto de una cloaca, una paciente que estuvo así durante 20 años y el coloproctólogo, el doctor Rodríguez, la intervino quirúrgicamente y la mandó a rehabilitación para poder fortalecer un poco.
Fíjense, yo todo lo que tengo que observar y lo que tengo que tener en cuenta al momento de explorar a los pacientes. Otra patología muy importante que hay que valorar, y lo que yo les decía, es que yo debo valorar mucho, perdón, la parte de las fisuras anales que se esconden mucho entre los pliegues interanales, y esas fisuras son muy dolorosas, muy dolorosas, y pueden generar después dolores más complicados si no se manejan a tiempo. Lo otro que se valora mucho en terapia de piso pélvico son las hemorroides, son muy comunes, pero claramente si hay una hemorroides grado 3, grado 4, pues ya deben ser intervenidas por el proctólogo o por el especialista tratante. El examen físico rectal no viene desde ahora, viene desde el antiguo Egipto, mucho más allá. Realmente no es nada cómodo para hacer, pero como vuelvo y les digo, un alto nivel de especificidad y de predicción, y es importante hacerlo en toda la consulta para mirar la integridad de la contracción, evaluar si la ampolla rectal está vacía o no, la amplitud del ángulo anorrectal y la capacidad del paciente al hacer la maniobra de pujo. Aquí les muestro, tiene un alto nivel predictivo, el 95%, tiene una detección de disinergia en pacientes con estreñimiento crónico y una sensibilidad del 75% y del 87%, o sea, es bastante alto según este estudio. Vemos aquí cómo hago yo un tacto rectal y cómo vemos que aquí hay un prolapso de las estructuras pélvicas, entonces pues es importante hacer el tacto rectal. Y bueno, ¿qué hacemos realmente? Un entrenamiento muscular de piso pélvico con herramientas como biofeedback, hacemos manejo de volumen volumétrico, balón anorrectal, en algunos casos la electroestimulación eléctrica externa, un reentrenamiento conductual intestinal es muy importante en estos pacientes. Y lo que les dije a un principio, se cree que todavía efectivamente no hay buenos estudios a poder hacer protocolos estandarizados y que puedan dar una herramienta más eficaz para el tratamiento de la patología no rectal. La eficacia del biofeedback en disinergia fecatoria, pues ya lo habían mencionado arriba, es de un 80%, es mucho más alta que otras. Según este estudio, pues el biofeedback en las disinergias lo que hace es que restaura el patrón normal defecatorio, va a ayudar al paciente a volver a poder hacer sus presiones de evacuación normales. Esto requiere una técnica de repetir, aprender y perfeccionar. Es constante. Las terapias para disinergia fecatoria no son muy variadas, no hay mucho que hacer, porque lo que hay que hacer es como que cambiar el chip y repetir el mismo esquema y el mismo ejercicio para que el paciente pueda hacer las relajaciones y pueda facilitar así su evacuación. También se trabaja mucho la sensibilidad y la percepción de la ampolla rectal. Este estudio del estado de la ciencia del 2015 es muy lindo porque dice que se recomienda el biofeedback como primera línea de manejo en trabajo conservador, y claramente dice que hay poca inefectividad con la electroestimulación sacra, y obviamente también aquí dice también depende mucho de la experticidad del fisioterapeuta para el éxito del paciente. Entonces yo siempre les recomiendo que tengan a sus fisioterapeutas aliadas para que manden a los pacientes a donde deban estar y a donde deban hacer un buen entrenamiento y un buen ejercicio de su profesión. Aquí estamos viendo biofeedback evidencia 1A y obviamente es lo más recomendado. También hacemos toda la parte de movilización de fascias abdominales cuando el paciente está muy limitado y muy estreñido. El tema de sensibilización de la ampolla rectal, eso es especialmente para volúmenes, ya sea si tienen poca capacidad o tienen una capacidad aumentada, y eso pasa cuando el paciente tiene volúmenes en una manometría de 300, que no, 200, no siento, y por allá a los 250, 280, es que dice, ah, tengo un poquito de ganas de ir al baño, pero nada urgente. Entonces también hacemos todo ese entrenamiento. Tibial posterior para incontinencia fecal de urgencia principalmente. ¿Por qué lo recalco? Porque todas las fisioterapeutas ahora se volvió la moda de colocar tibial posterior y ya, tibial posterior, no sin un objetivo claro ni por qué se está colocando. Entonces el tibial posterior funciona muy bien. Incontinencia fecal de urgencia. Una disinergia defecatoria, un estreñimiento, el tibial posterior no va a ser nuestra primera línea de manejo. Esto lo encontré este año, la verdad me pareció muy curioso. Bueno, los blogs anales claramente no, pero sí me pareció muy interesante este Vaginal System Bubble,
Es un sistema que se llena por aire por compresión. De pronto el doctor que me va a hacer los comentarios, el prólogo, pues lo conozca y nos puede dar un poquito más de conocimiento de este sistema, porque el estudio dice de este artículo funciona muy bien y que los pacientes con incontinencia fecal mejoraron mucho su calidad de vida porque se llena y como vieron en la foto anterior, perdón, me salí, retomo aquí. Como vieron en esta foto, el plug se coloca aquí a nivel del compartimento anterior y va a hacer que el ano se estreche esta bombita de aire y va a generar que el paciente pueda tener continencia. Cuando quiere evacuar, lo que hace es que saca el aire y puede evacuar. Ese es el dispositivo, lo encontré, pues si lo encontré es porque ya en algunas partes del mundo lo están utilizando y dan muy buen resultado. Lo otro, pues que hago aquí como una conglomerado de fotos, es toda la parte de higiene defecatoria, cómo venir al baño, manejo de hemorroides, importante que se siente el paciente en la taza del baño cuando vaya a evacuar, sobre todo si tiene disneria defecatoria, entrenamientos en que el paciente no debe durar más de 5 minutos o 10 máximo sentado en la taza del baño, no una eternidad esperando, que se llevan el periódico a ver si en algún momento logro evacuar. Bueno, todo eso se hace en consulta, claramente explicándole al paciente, siendo mucho más abiertas porque tenemos más tiempo con el paciente y tenemos más sesiones para poder darle las herramientas adecuadas para que el paciente pueda mejorar toda su patología anorrectal. Bueno, y espero pues hayan resuelto todas sus dudas. Muchas gracias. Ángela, muchas gracias. Muy bien, muy excelente charla en el tiempo que habíamos previsto. Felicito. Ahora, pues, ustedes se preguntarán por qué el tema de coloproctología, de fisiología no rectal, de fisioterapia en ginecología. Quiere ver con nuestra subespecialidad, que es la salud femenina pelviperineal, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Es por eso que a continuación ha sido diseñado este seminario webinar para que hagamos unos comentarios de personas diferentes pues a la ginecología, que estén no solo en Bogotá, sino nuestros invitados, uno está en Medellín y la otra doctora está en Cali, para que nos hagan unos comentarios al respecto. Entonces, a continuación, vienen los dos comentaristas y después las preguntas, que ya tenemos seleccionadas varias preguntas. El doctor Juan Ricardo Márquez es coloproctólogo del Hospital Militar, director científico del Instituto de Coloproctología ICO-SAS en Medellín y trabaja en la Clínica de las Américas en Medellín también. Entonces, a continuación, él va a hacer unos comentarios acerca de la fisioterapia en las disfunciones anorrectales. Adelante, doctor Juan Ricardo. Por favor, les pido apagar la cámara y cerrar los micrófonos, solo estamos viéndolo bien, y por favor, adelante. Doctor Daniel, muchas gracias por la invitación nuevamente, es un honor estar acá con ustedes. A Ángela, darle los agradecimientos y también felicitaciones, realmente es un tema que ella lo domina plenamente y que en mi concepto las fisioterapeutas de piso pélvico son muy grandes aliadas en el manejo integral de la patología de piso pélvico, la cual está muy frecuente en nuestra consulta realmente. Es más o menos el 30% de nuestros pacientes consultan por algún tipo de trastorno del piso pélvico. Entonces realmente son nuestros aliados, porque lo tengo muy claro que la parte de medicamentos y el bisturí no son la solución para este tipo de problemas. Sí es muy importante resaltar, y básicamente lo que voy a es englobar lo que dijo Ángela en cuanto a las indicaciones para la fisioterapia piso pélvico en cuanto a la parte defecatoria, y es todas esas disfunciones de tracto de salida que se agrupan como disinergia. Esa constipación mixta en la cual de alguna manera hay un problema en la motilidad del colon, pero también hay un problema en el tracto de salida. La incontinencia definitivamente son la fisioterapia piso pélvico es la herramienta
que generalmente utilizamos, y lógicamente la misma, todo lo que sean deposiciones dolorosas tiene un gran papel, pero como estoy totalmente de acuerdo, como dijo Ángela, lo que son los trastornos funcionales, o sea, las disinergias, esa parte de constipación mixta con tracto de salida con problemas, lo que es el anismo, son los que mejor tienen respuesta con la fisioterapia, no tanto la parte ya de caída, relajación del piso pélvico, como por ejemplo, dado por la incontinencia, es menos la efectividad en cuanto a este tipo de terapias. Pero globalmente tengo muy claro, y es que la fisioterapia del piso pélvico mejora el 70% de la patología del piso pélvico, porque es que es fundamental, en la cual a través de esa terapia se va a permitir o se va a garantizar o se va a recuperar de alguna manera 3 ingredientes básicos para poder tener una defecación adecuada, y es, primero que todo, les va a devolver a las pacientes la percepción, la propiocepción, o sea, otra vez se mejora otra la sensibilidad perianal, que es tan importante. Segundo, y eso es como cuando yo le digo a mis pacientes que es, por ejemplo, los ciegos tienen la capacidad de distinguir qué clase de billete y de qué denominación es el billete con solamente tocarlo. Nosotros tenemos también los dedos, pero no tenemos, gracias a Dios, la necesidad de tener que tocar un billete para poder saber de qué denominación es, pero el ciego tiene la capacidad de sentir. Lo mismo es la propiocepción a nivel perianal. El cuerpo y nosotros tenemos la posibilidad de sentir qué clase de material fecal hay allá abajo, lo hablamos hace 8 días, pero el ano, de manera involuntaria e inconsciente, permanentemente está sensando cada 7, vamos a hablar de que 7 veces cada hora se sensa, porque el esfínter anal interno se relaja para que pase materia fecal hacia el anodermo, hacia el canal anal realmente, canal anal, y allá hay unos quimioreceptores que sensan qué clase de material fecal hay allí, y inmediatamente el esfínter anal externo toma control otra vez, se llama reflejo rectonal inhibitorio presente, y con eso es que la persona puede saber si lo que tiene allí es gas o lo que tiene es materia fecal sólida. Y por eso en un momento dado puede haber un flato sin que la persona se ensucie. Desde el sentido de la propiocepción es fundamental. Lo mismo la contracción de piso pélvico, eso, la fisioterapia de piso pélvico rehabilita y permite y garantiza y recupera esa contracción, todo ese piso pélvico, que lo dijo también Ángela muy bien, la puborectal, el pubococcígeo, el hilococcígeo, que son importantes. Y finalmente, este biofeedback lo que hace es también mejorar la coordinación neuromuscular y abdominopélvica. Esos 3 componentes, propiocepción, contracción de piso pélvico y la coordinación neuromuscular abdominopélvica, son fundamentales en el manejo de ese tipo de patología. Siempre se debe acompañar este tipo de terapia previamente con exámenes. Es muy importante, porque es que la manera de que tanto el especialista médico como el fisioterapeuta tenga la capacidad de enfocar el tratamiento y la terapia adecuada. Siempre el paciente debe tener una manometría, lo esbozó muy claramente también Ángela. Yo pensaría en una ecografía de piso pélvico, una electromiografía es fundamental también para mirar la parte de la inervación neuromuscular, y en un momento dado, dependiendo de la historia clínica del paciente, una defecografía también podría ser importante. Simplemente creo que es una gran herramienta para las personas que manejamos piso pélvico. Nosotros en el Instituto de Coloproctología estamos alrededor a través del equipo liderado por Vanessa Meneses, estamos manejando alrededor de 1.200 terapias al mes, pero el 90% de las terapias de piso pélvico es básicamente por incontinencia urinaria, realmente más o menos lo que tenemos, el 60% de incontinencia urinaria, el 90% son mujeres definitivamente. La incontinencia fecal pura es del 20%, hay una incontinencia mixta alrededor del 15%, y un 5% que son parte de los anismos, dispareunias, etc. Pero el 70% en general, globalmente, se mejora con una terapia adecuada, dirigida, bien hecha, como lo expresó Ángela, y creo que definitivamente es una terapia
y es un servicio que toda persona que esté involucrada en el manejo del piso pélvico debe tener a su mano, unas buenas fisioterapeutas de piso pélvico. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones a Ángel. Muchas gracias, doctor Márquez. No se nos aleje porque ya tenemos 3 preguntas para usted específicas. Aquí estoy. Bueno, nuestra próxima, por favor cierre el micrófono, nuestra próxima comentarista, la doctora María Eugenia García. La doctora María Eugenia García es fisioterapeuta de la Universidad del Valle en Cali, magíster en ciencias biomédicas, especialista en fisioterapia pélvica de la Facultad de Inspirar en Brasil. En este momento trabaja en Corpo Salud Integral en Cali. También hizo estudios del linfodrenaje en Norton School en Estados Unidos y también en este momento trabaja en práctica privada. Sus comentarios, por favor, doctora María Eugenia. Bueno, primero agradecerle, doctor, esta invitación y agradecerle a Ángela su magistral clase que siempre nos sorprende y siempre nos deja con ganas de más. Bueno, definitivamente nosotras somos importantes en la parte de la rehabilitación del compartimento posterior. Lamentablemente nosotros no tenemos ni muchos estudios ni tenemos guías estandarizadas porque no nos hemos sentado juiciosamente a hacerlo. Sin embargo, la cantidad de pacientes es mucha, la remisión es baja y lo más importante es que los pacientes no quieren hablar de eso. O sea, la gente desestima, no quiere hablar y causa un problema social bastante grande. Para nosotros es un reto. Afortunadamente los pacientes tienen una buena respuesta a la terapia. Ya lo que más se ha estudiado es el uso del biofeedback porque tenemos evidencia o no. Sin embargo, les quiero contar que es importantísimo que nosotros empecemos a mirar porque nos estamos enfrentando a un círculo vicioso en el cual aumenta la fuerza, aumenta la presión, disminuye, aumenta la longitud muscular, se ve afectada y hay una pérdida del aparato de sostén. Ángela ya nos habló de que nosotros siempre practicamos una terapia pelviperineal que es muy, muy relevante. El doctor nos lo acaba de decir, 70% de respuesta. Sin embargo, hay cosas que nosotros no miramos. ¿Qué pasa con la postura? ¿Qué pasa con la estabilidad lumbopélvica? ¿Y qué está pasando con lo que hay fuera de ese piso pélvico que está llevándonos a esta disfunción y a esta disinergia? Muchas veces nosotros tenemos alteraciones posturales que nos llevan realmente a la disinergia o por el contrario tenemos patologías más serias de compartimento anterior que nos van a causar una disfunción. Esto es el resultado de un trabajo de un equipo integrado. Nosotros nos estamos enfrentando a un músculo cuyos 70% son fibras de sustentación que implican cuando hay una disinergia o cuando hay un estreñimiento crónico o cuando hay una fístula o cuando hay una fisura, están implicando un cambio en el aparato de sostén que nosotros podemos trabajar con ejercicios hipopresivos, con ejercicios de rehabilitación postural, con ejercicios de propiocepción que nos van a permitir que el paciente recobre su postura, recobre todo su funcionamiento mecánico con miras a rehabilitar lo que es el piso pélvico. Nosotros, complementando lo que decía Ángela, trabajamos en la recuperación de las presiones, en la cual el manejo de la presión intratorácica e intraabdominal al momento de la defecación es importante. Por eso hacer énfasis en todo lo que es rehabilitación de hábitos comportamentales, dieta, ejercicio, dependiendo de la edad, porque recordemos que las alteraciones estrogénicas me pueden llevar a un cambio del aparato de sustentación, por alteración de la fibra colágena, absolutamente todo eso lo tenemos que tener en cuenta. La otra cosa es que nosotros tenemos una baja remisión. Muchas veces, pues allá en Medellín tienen la fortuna de trabajar con esa casuística de pacientes tan altas, pero no siempre nosotros tenemos una buena remisión. Los pacientes nos llegan porque alguien les dijo que nosotros manejábamos ese tipo de cosas. Los pacientes llegan porque tienen dolor en el piso pélvico a la relación sexual y no saben que lo que tienen es un anismo. Los pacientes no entienden que su dolor a la defecación, como les decía, a la relación sexual o simplemente dolor, una sensación dolorosa posterior, es un real problema coloproctológico o está expresando
un problema que tiene que ver con una alteración de la fascia. Entonces, los niveles o el número de pacientes de algia perineal son muy altos. Para nosotros sigue siendo un reto clínico, sobre todo cuando las pacientes llegan complicadas con fisuras o fístulas anales. Eso es una de las cosas más difíciles de manejar en realidad para mí. Las disinergias o los trastornos como un estreñimiento crónico son más fáciles de manejar para nosotros porque ya tenemos, digámoslo así, estandarizado y nuestra intervención realmente es efectiva. Siempre no desestimar, por ejemplo, otras patologías. Tenemos un alto índice de compromiso del compartimento posterior en pacientes con endometriosis. Hay un alto grado de incidencia de niños con alteraciones. Recordar siempre que en los niños una patología del compartimento posterior me puede llevar a una alteración de toda su componente miccional y esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos hacerlo solos, necesitamos trabajar en equipo y necesitamos trabajar con un médico, con un nutricionista a bordo. Si la persona está haciendo ejercicio, cuidar qué ejercicio está haciendo de tal manera que no empeore su condición. Y lo más importante aquí en ese sentido es la educación. Yo creo que eso sería todo lo que yo tengo para decir y muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad y por este espacio tan grandioso de académico que nos permite estar actualizados. Muchas gracias. Gracias, doctora María Eugenia, muy amable por los comentarios. Bueno, tenemos varias preguntas que me han hecho llegar por el interno. Los pueden pues contestar las 3 personas invitadas el día de hoy. Ángela, explica un poquito por qué para la defecación es importante tener un escaño para subir los pies y mejorar los ángulos. Ángela. Sí, doctor. Sí, porque realmente la posición donde siempre hemos evacuado es posición tipo letrina, que hace que la presión intrarrectal disminuya y que el ángulo anorrectal, que es casi a 90 grados, se abra y sea más fácil la evacuación. Por eso es importante el squatty potty o ese tipo de dispositivos para poder evacuar, y no solamente por la parte defecatoria, sino también para la parte vesical, cuando las pacientes no pueden hacer completas evacuaciones o tienen trastornos de la evacuación miccional, es clave, más que todo por el tema de reposo y el tema de manejo de presiones intraabdominales y amplitud del ángulo anorrectal. Gracias. Una prueba de expulsión de balón positivo, ¿qué significa? Positivo, o sea, que si lo expulsó, si el balón lo expulsó, quiere decir que es positivo. No, mentiras, que si lo expulsó es negativo para la disinergia defecatoria y si no lo expulsó es positivo para disinergia defecatoria. Gracias. Doctor Juan Márquez, ¿por qué los ginecólogos vemos tan frecuentemente la hemorroidectomía asociada a incontinencia fecal? Yo creo que todos lo vemos finalmente de alguna manera. A ver, yo creo que como todo en la vida hay que saber hacer las cosas. Yo creo que una hemorroidectomía, sabemos que el 85% del cierre hermético del ano está dado por el esfínter anal externo, es el que da la continencia realmente. El esfínter anal interno da más o menos un 10% y los otros 5% lo está dando la parte de musculatura pélvica, pero también la parte de los paquetes hemorroidales. Las hemorroides tienen 3 funciones básicas en la fisiología humana. Y cabe anotar que los únicos seres animales mamíferos que padecemos de hemorroides o enfermedad hemorroidal es el ser humano, y es dado por la bipedestación, ¿cierto? Entonces, ningún otro mamífero sufre patología hemorroidal. Dicho esto, los paquetes hemorroidales son los que proveen el cierre fino del ano, porque son cojinetes que lo que hacen es cerrar herméticamente el ano. Segundo, producen un moco para lubricar el paso de materia fecal a través del canal anal y disminuir la fricción. Tercero, vuelvo a decir, son cojinetes vasculares que lo que hacen es también proteger los esfínteres anales. Entonces, cuando todos tenemos paquetes hemorroidales, todos tenemos plejos hemorroidales.
no todos sufrimos de enfermedad hemorroidal, que es diferente. Entonces, la enfermedad hemorroidal que es un sangrado frecuente o la salida y entrada de la protrusión del paquete hemorroidal, que sea que entra espontáneamente o hay que entrarlo digitalmente. Cuando eso está pasando, hay que pensar en hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico a ese paquete hemorroidal. Lo importante es que la hemorroidectomía debe ser bien hecha y siempre preservando el esfínter anal. Entonces, cuando usted me pregunta que por qué están viendo tanto problema de hemorroidectomías asociadas a incontinencia fecal, pienso que porque ha habido de pronto abordajes quirúrgicos muy agresivos y que han dañado de alguna manera la integridad del aparato esfinteriano. Gracias. ¿Qué indicaciones tiene para la estimulación sacra? Para la estimulación sacra. No, realmente no tengo mucho conocimiento de estimulación sacra. No conozco mucho de eso. ¿Por qué no es tan buena la cirugía de la esfinteroplastia y ustedes no la aconsejan sino en ciertas patologías anorrectales? Yo sí, estamos de acuerdo. Es la cirugía de las que hago la que menos buenos resultados de manera estadística obtengo yo, porque solamente mejora máximo un 70%. La esfinteroplastia es abrir toda la parte del rafe, toda la parte del periné, desde el glúteo izquierdo hasta el glúteo derecho, en una línea semilunar alrededor de todo el periné, para poder de alguna manera tallar un par de colgajos musculares del glúteo mayor bilateralmente y formar una cincha para sobreponer esa cincha para separar lo que es el recto de la vagina y generar un cojinete muscular allí, o un brazo muscular o una cincha muscular para poder de alguna manera restablecer un poquito la parte de la continencia. El gran problema es de que este es un músculo estriado, que a diferencia del esfínter anal externo, que lo vimos también la semana pasada, el esfínter anal externo es el único músculo estriado del cuerpo que en estado de reposo se mantiene contraído. Y eso, el glúteo mayor, así sea un músculo estriado, es otro tipo de fibras musculares que finalmente necesitan estar estimuladas para contraerse. Entonces tiene una contracción más voluntaria que involuntaria y por eso no funciona también. Entonces lo máximo que mejora una paciente luego una cirugía de esfinteroplastia es un 70% más o menos, con una morbilidad muy importante, porque esa herida siempre se abre más o menos, así siempre los pacientes salen con heridas suturadas, pero se abre el cabo a la semana y se demoran unos 3 meses cerrando nuevamente por segunda intención. También, aparte de eso, en mi experiencia habré tenido que hacer un par de colostomías secundarias en esfinteroplastia por infección posterior allá perianal, ¿cierto? Entonces, no es una cirugía muy socorrida. Yo hago todas las instancias anteriores antes de hacer la esfinteroplastia. Y la hago en personas más bien jóvenes, mujeres hasta los 55 años más o menos, porque ya más allá, ya viene toda la parte de inervación que también habló María Eugenia, de la enugación, que también habló Ángela, y por eso entonces ya esa recuperada de piso pélvico a través de una esfinteroplastia es muy difícil. Doctor Márquez, también me preguntan si las luxaciones de coxis es importante corregirlas, ¿tienen algo que ver con la fisiopatología de alteraciones anorrectales? No, la parte del coxis realmente, el coxis no tiene mucho que ver con la parte de fisiopatología ni fisiología del aparato defecatorio realmente, aparte de que produzcan gran dolor y que produzcan coxidina que finalmente habrá de pronto que infiltrar en un momento dado. Ya es más del ortopedista resecar la parte del coxis cuando de pronto queda luxado, queda muy doloroso. Pero realmente en la parte defecatoria no tiene mucho que ver. Aparte de lo que estábamos hablando, que puede ser interpretado como un anismo que finalmente a través de una buena examen físico y una buena anamnesis se pudiera descartar. Yo quiero hacerle una pregunta a María Eugenia y a Ángela, y de todas maneras, ¿qué tanto papel tiene la fisioterapia de piso pélvico profiláctica previa a un parto, previa a algún tipo de procedimiento quirúrgico? ¿Qué tanta efectividad tiene realmente? Pues esa es parte de lo que vamos a revisar dentro de 8 días, pero adelante, Ángela. Adelante, Ángela.
¿O María Eugenia? Hay una de Marilu. las cosas muy, muy importantes, porque ahí sí, esa sí es mi experticia, que es como la parte de movilización de tejido blando y la parte de preparación de fascia. Preparto a hacer fisioterapia profiláctica es muy importante porque nosotros lo que hacemos es preparar la fascia y preparar ese músculo para el trauma posterior. Tanto prepararlo en términos de fuerza como de elasticidad y flexibilidad. Entonces lo que nosotros hacemos es enseñarle a las mamás un estiramiento, movilizar el coxis, movilizar el sacro, movilizar toda la pelvis, de tal manera que ella entienda, uno, que propioceptivamente va a haber un cambio, que ese cambio es muy, muy eh, brusco, digámoslo así, pero que ella está preparada para eso, y luego empezar a preparar el tejido con masaje, con liberación miofacial. Masaje perineal es muy importante y tiene muy buena respuesta previniendo el desgarro. Nosotros casi que preparamos a la mamá, tanto psicológica como físicamente y mecánicamente, para ese mecanismo de parto que va a ser muy importante. Y posterior a eso, nosotros podemos trabajar en las presiones para que su abdomen y activar el transverso del abdomen prevenga todo este tipo de desgarro a través de la respiración. Y como ya les decía, en el trabajo posterior, trabajamos en que esas estructuras vuelvan rápidamente a restablecerse, promoviendo la involución. O sea, y definitivamente sí hay un efecto positivo en esto. Sí, en 8 días el doctor Guzmán nos va a presentar la evidencia y los porcentajes de prevención del trauma obstétrico, porque de todas formas todo parto es un trauma obstétrico y no solo Ahora, el parto, sino el embarazo. Con respecto a la pregunta de ahora del coxis, nosotros hacemos una movilización coxígea y la mayor complicación que nosotros vemos con esto es el dolor que se produce. En el mecanismo defecatorio no, sin embargo el dolor sí empieza a producir un trastorno defecatorio, porque la persona empieza a aguantar, empieza a evitar el momento de la defecación que produce ese dolor en el coxis. Entonces, una buena movilización coxígea, apertura de los huesos ilíacos, una liberación de esos glúteos, del tensor de la fascia lata, una activación de ese transverso del abdomen, me va a empezar a repartir las cargas de tal manera que liberemos la presión sobre ese coxis y nosotros podamos avanzar y empezar a tratar el dolor. Muchas gracias. Leonardo Gómez, un uroginecólogo, nos pregunta, Ángela, ¿qué estrategia de fisioterapia tiene para el descenso perineal exacerbado? Descenso perineal exacerbado de todos los 3 componentes. Sí, se estaba leyendo. Bueno, el descenso perineal tiene que evaluarse primero para que efectivamente se diagnostique que es un descenso perineal, y este debe ser mayor de las crestas ilíacas. Claramente es complejo hacer un buen fortalecimiento, porque muchas veces el descenso perineal está dado por excesos de pujo, o sea, estreñimientos, fuerzas que no logran realmente hacer como una contra para evitar que el descenso se dé, pero claramente lo que hay que hacer es detectarlo a tiempo, revisar que efectivamente no estén los órganos intracavitarios descendidos más de lo que puedan estar descendidos, y generando una alteración mayor al descendimiento, y un fortalecimiento de toda la estructura abdominopélvica, desde el transverso del abdomen, como lo dijo María Eugenia, así como toda la parte de core pélvico, y ayudar a esta paciente a que mejore sus presiones para poder evacuar, porque si no, el descenso perineal se va a seguir dando. Y es que el problema del descenso es que, como la presión está totalmente modificada, la patología de la dificultad defecatoria va a seguir, porque el recto debe hacer una mayor presión para poder evacuar, y el síndrome va a seguir ahí. Entonces hay que como atacarlo tan pronto se está viendo, pero claramente no hay una evidencia de que mejore 100% el paciente. ¿Serviría la gimnasia hipopresiva y todas las otras condiciones para mejorar? Claramente son de ayuda, pero como vuelvo y repito, todo esto son herramientas que se utilizan, y desafortunadamente hemos
individualizado cada técnica como si la técnica fuera la única que ayuda a recuperar. Entonces, no, hagamos solo hipopresivos y con eso me voy a mejorar, pero claramente el hipopresivo tiene que estar en conjunto con todo lo que hablé anteriormente y en un trabajo integral, pero sí, claramente el hipopresivo puede ayudar a trabajar todo el tema de presión porque es una hipopresión que ayuda a que la estructura pélvica retome inicialmente su posición. Y también falta, un segundo, sí, adelante. Quisiera yo agregar de que acuerden que hay, para una adecuada defecación se tienen que cumplir 3 instancias corporales. Primero, lo que hablaba Ángela de la rectificación o del ángulo anorrectal, pero también la parte del nervio, del diafragma, que empieza a empujar todo hacia abajo con el pujo, y finalmente una buena pared abdominal. Entonces, ahí donde falla. Si de pronto no hay una buena pared abdominal, y si de pronto la parte hay obesidad y todo esto, entonces todo se va a reflejar y toda esa fuerza se tiene que dar de alguna manera a nivel pélvica, y es donde puede empezar a favorecer, aparte del descenso del piso pélvico, esa parte de herniación también del piso pélvico. Entonces, definitivamente somos una cultura y somos una sociedad en la cual la obesidad y la disminución y el aumento del perímetro abdominal y la disminución de la pared abdominal se ha ido perpetuando, estableciendo, y más con este sedentarismo de cuarentena. Entonces tenemos que recobrar finalmente la parte abdominal nuevamente para poder tener una adecuada defecación, y yo creo que una buena pared abdominal nos evita una cantidad de problemas posteriores. Gracias. Otra pregunta llega, bueno, ¿cuánto tiempo de fisioterapia debería emplearse para una disfunción anorrectal como una incontinencia rectal? Y bueno, bien, hay otras preguntas, pero respondamos esta, Ángela. Bueno, realmente la literatura no menciona un número específico de sesiones y yo también he aprendido con el tiempo que, claro, digamos por protocolos de seguridad social y todo este tema de las EPS y prepagadas, debe existir un número de sesiones, pero siempre la sesión la va a dar el paciente. Hay pacientes que con 5 sesiones es suficiente para hacer un buen entrenamiento, como hay pacientes que requieren 15 sesiones y aún no logran el entrenamiento. Eso lo va dando el paciente, va dando la efectividad de la terapeuta. Entonces, pues el mínimo de sesiones con el cual debe comenzar un paciente deben ser 10 y este paciente debe ser en este momento reevaluado para poder identificar si requiere de más o con su trabajo en casa es suficiente para mejorar la patología. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que me he dado cuenta es que los pacientes no continúan su entrenamiento en casa, que están muy supeditados a que debe un terapeuta el que les está dando como el programa de entrenamiento, y cuando van a sus casas se olvidan porque creyeron que ya cumplieron con su ciclo de entrenamiento. Y este músculo es un músculo que tenemos que fortalecer para el resto de nuestra vida, y las herramientas que se le da al paciente es que ellos deben de fortalecer, entrenarse, aprender a hacer su ejercicio, su rutina para practicarlo en casa el resto de la vida. Gracias. ¿Qué experiencia tienen o hay alguna evidencia sobre las sillas o sobre sobre las ondas electromagnéticas en el manejo de la incontinencia, de las disfunciones anorrectales? Efectivamente no hay ninguna. En toda literatura que he leído, que es bastante extensa en mucho tiempo, creo que no se ha mencionado, incluso en la última revisión que hice yo esta semana, todos los artículos, lo único que se menciona realmente es terapia de piso pélvico, biofeedback, electroestimulación, los dispositivos, técnicas conductuales, pero no se habla de ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque de pronto no hay suficiente evidencia o porque sencillamente no se ha estudiado, pero la verdad no conozco. No sé si María Eugenia de pronto tenga una opinión diferente. No hay ninguna evidencia de que esto afecte o mejore. De pronto, en las ondas electromagnéticas la terapia magnética, no necesariamente la silla, tiene efecto en la disminución de dolor, pero también su uso está muy controvertido. No hay evidencia. Gracias. ¿Qué experiencia tienen con los dispositivos comerciales como el Urgent PC para el estímulo del tibial posterior? Yo no conozco el Urgent PC, lo que conozco son los equipos que tenemos en el consultorio, pero hay que tener en cuenta hasta qué rango de longitud nos permiten
nos permiten colocar estos aparatos. Realmente no conozco. ¿Tú conoces, Ángela, ese UrgentD? Yo no lo conozco. No, la ¿Aló? verdad no lo conozco. Sí, está mencionado en el estudio de los españoles, el UrgentPC para el manejo. Bueno, ¿qué experiencia tienen con el ultrasonido intracavitario, ultrasonido vaginal, ultrasonido perineal? ¿Tiene alguna evidencia para el manejo de las disfunciones anorrectales? No hay ninguna evidencia de manejo de ultrasonido en disfunciones anorrectales. Está inclusive muy controvertido el uso del ultrasonido en las otras patologías hoy en día. Ya se ha Mario, dejado de utilizar mucho. doctor, pero es que el ultrasonido, ¿se refiere a un ultrasonido terapéutico o ultrasonido diagnóstico como No, el de no, la no, no. ecografía? Terapéutico, terapéutico. Ah, no, sí, no, Diagnóstico. entonces estoy de acuerdo con Eugenia, perdón. No hay Bueno, evidencia. no hay evidencia. Que sobre el estreñimiento, es que digamos que como estamos viendo tantas pacientes mayores de 65, 70, 80, el estreñimiento se vuelve como una patología. ¿Cómo manejarían ustedes desde el punto de vista fisioterapéutico el estreñimiento? Es que, doctor Daniel, es que los pacientes de más de 50 que empiezan a presentar estreñimiento, no es estreñimiento, es una discinergia defecatoria tipo 2 o incluso tipo 3, porque se van perdiendo las presiones de pujo y se confunden mucho con estreñimiento. Por eso hay que valorarlas bien y sobre todo si ustedes las van a operar por un prolapso, primero que les reduquen la parte de disinergia y ahí sí operarlas para evitar que el prolapso vuelva a surgir en X tiempo. Lo otro importante allí es la deficiencia estrogénica de estos pacientes que hacen que su sistema sustentatorio, ligamentario y facial se debilite. Entonces eso es lo que hace que se perpetúe esa disinergia. Allí lo más importante es la educación de esa paciente porque muchas de esas pacientes llegan con malos hábitos defecatorios. La mayoría de la gente no sabe cómo sentarse, cómo pujar, cómo manejar sus presiones a la hora de la defecación. Algo que supuestamente nosotros pensáramos que fuese natural, pues no, muchas de las personas no lo saben hacer de una adecuada manera. Entonces ahí es donde tenemos que educar y trabajar en conjunto con ustedes. Yo sí Bueno, se quiero también. presentó. Ah, bueno, doctor Márquez, adelante. Sí, frente a la constipación, pienso que de todas maneras se da un fenómeno por envejecimiento, un presbicolon, la persona tendemos a volvernos estreñidos con los años. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de las razones es porque la persona deja comer de manera, merma la cantidad de fibra, merma la cantidad de líquidos, por muchas razones. Entonces realmente el colon se va volviendo cada vez más perezoso, más pesado. Aparte de toda la parte de lo que acaban de decir ustedes, pienso que también nosotros podemos ayudar un poco en la parte de ablandador de materia fecal. Para mí el mejor ablandador de materia fecal para que la persona pueda dar, y toda persona por encima de los 60 años, casi que por parte mía está medicada con leche de magnesia. La magnesia Philips, la de toda la vida, es excelente porque ante todo no es un antiácido, pero no actúa desablandando la materia fecal y no va a acostumbrar el colon a nada, o sea, no es un laxante que el colon se va a empezar a acostumbrar como el biosacodil o como otro tipo de sustancias. Entonces realmente, y si algo de alguna manera afecta dramáticamente el bienestar de una persona mayor, es no poder evacuar de manera adecuada. Ellos dicen, y me lo dicen literalmente, doctor, es que siento la cabeza pesada, y finalmente es porque no puedo dar del cuerpo. Entonces, yo creo que ayudándoles con leche de magnesia, unos 15 a 20 centímetros, una cucharada grande por la noche, les podemos ayudar bastante a este problema. Muchas gracias, doctor Márquez. Se presentó una confusión cuando yo pregunté sobre el ultrasonido. El ultrasonido no diagnóstico, no la ecografía diagnóstica, sino estamos hablando del ultrasonido terapéutico que se utiliza en las fisioterapeutas para las articulaciones y la parte muscular general. Bueno, hay otra pregunta acerca de, ¿ustedes ven muchas disfunciones anorrectales después de cirugías grandes como la endometriosis, cuando hay compromiso del plejo hipogástrico, cuando hay grandes disecciones de la pelvis verdadera, del retroperitoneo, de la pelvis profunda, y se hace una disección nerviosa? ¿Ven muchas disfunciones anorrectales después? Ángela. Yo no, a mí No, eso no doctor, me yo queda. tampoco.
Yo tampoco, la parte de la endometriosis realmente no tiene mucho que afectar la parte de defecatoria, así sea profunda todo esto. Definitivamente es cuando uno toca el esfínter anal, es cuando pues, lógicamente tienen los problemas importantes. Entonces, pocas veces hay problemas endometriósicos a nivel de canal anal y esfínter anales, pues creo que yo no recuerdo ni siquiera uno. Entonces no tiene mucho que ver, pero el tocar esfínter anal o aparato esfinteriano sí, de pronto es donde empiezan los problemas, e inclusive no te digo, es mucho más frecuente por hemorroidectomías que por una endometriosis definitivamente. Cuando hay prolapso rectal, prolapso de la mucosa rectal, y que se hacen las cirugías como la sacroventrografia anterior, ¿qué disfunciones anales deberíamos tener en cuenta cuando se hacen cuando vemos asociados daños de piso pélvico con prolapso uterino y prolapso de la mucosa anal? Las mujeres primero. ¿Quieren contestar algo? Porque yo sí quiero complementar algo con eso, lógicamente. Pero María Eugenia o Ángela. María Eugenia, prolapso rectal. Yo casi no manejo pacientes de prolapso rectal. Los casos, he tenido quizás un par de casos, pero yo soy muy de terapia manual, entonces yo trabajo mucho con liberación miofascial de recto, o sea, yo hago digitalización y empiezo a estirar, digámoslo así, toda la musculatura alrededor del ano. Empiezo a liberar la fascia de manera puntual y les hago mucho drenaje linfático manual. Yo he tenido muy buenas respuestas en pacientes o en general, no solamente de prolapso rectal, sino que tienen problemas de compartimiento posterior, realizando primero drenaje linfático manual, después liberación miofascial para manejo principalmente del dolor. Esa es como mi experiencia. Y responde muy bien. Ángela. Igual, mucha movilización. Yo también hago mucha movilización. También hago un fortalecimiento, claramente, y hago una conciencia. Para mí se ha vuelto como una conciencia o un arte de la defecación. Pienso que es el principal componente de muchas patologías anorrectales, que no sabemos ir al baño, no sabemos hacer del cuerpo y eso puede aumentar el prolapso. Claramente se ven con mucho, yo sí atiendo mucha patología con prolapso, es lo que más se ve incluso grado 1, grado 2, y incluso los valoro cuando la paciente va por incontinencia urinaria. Y pum, cuando valoro lo encuentro ahí y claramente así mismo hago el fortalecimiento y el enfoque para el trabajo de esta patología. Yo tengo, o sea, hay que diferenciar dos cosas, prolapso rectal de prosidencia rectal. La prosidencia es el prolapso de la mucosa del recto, que es una lengüeta, que fue uno de los videos que mostró Ángela ahora, es una prosidencia rectal en mi concepto, y eso se maneja como si fuera una hemorroidectomía, se puede corregir como una hemorroide, normalmente no tiene mucho problema. Ni siquiera para la parte, lógicamente produce ano húmedo, entonces le da una falsa sensación de incontinencia, lógicamente hay salida también de moco, entonces puede haber un componente allí sintomático de incontinencia, pero corrigiendo esa lengüeta mucosa, normalmente debe mejorar esa sensación. A diferencia del prolapso rectal. El prolapso rectal ya es cuando todas las 3 capas del recto salen y ya la parte circunferencial, como si se saliera un salchichón. Eso es lo que uno ve realmente, y ahí ya es una herniación del piso pélvico a través en el compartimiento posterior. Y eso, como normalmente es una cosa que está volviendo crónica de muchos años y la persona no consulta por esto, porque les da ese falso pudor, esa cosa, son personas muy mayores, la gran mayoría son mayores, entonces realmente empiezan a elongar toda esa parte del nervio pudendo, y esas ramas pudendas se empiezan a elongar, empiezan a elongar tejidos. Entonces uno corrige el prolapso rectal, lo corrige en personas mayores, yo digo que mayores de los 60 años, mediante abordaje perianal o perineal, bien sea con técnica de Delorme, que es una mucosectomía para volver a resecar esa, como la mucosectomía es como cuando uno, para que me entiendas, como pelar una culebra y entrar otra vez el pedazo ya muscular con sutura, y reducir el prolapso, pero haciendo previo una mucosectomía circunferencial. Hay otras técnicas un poquito más, esa tiene una recurrencia de un 20%, pero hay un 80% de mejoría del paciente. Entonces realmente una persona de 60, 70, 80 años
cuando yo le puedo garantizar que pueda tener una recurrencia, una vida libre de esa recurrencia del prolapso de un 80%, puede ser una buena costo, porque aunque la incidencia es alta, pero eso se maneja incluso ambulatorio, ese tipo de cirugía. Ya hay una cirugía más compleja, que es, por ejemplo, la protosigmoidectomía por vía perineal, que es la cirugía del Mayer, que lo que hace uno es realmente toda esa parte del prolapso completo externo, cortarlo realmente y hacer ya una anastomosis colonal, o sea, se saca el recto, se hace una anastomosis colonal y ya vuelve a entrar, pero queda una anastomosis, dependiente de quedar hospitalizada, una recurrencia más o menos de un 10%, pero tiene la morbilidad de una anastomosis colonal que puede filtrar y que puede tener problemas posteriores. Y la última ya es la parte de los abordajes abdominales, que es la sacropexia. Hay varias técnicas, con malla, sin malla, con puntos, bueno, rectopexia posterior, con una probabilidad de recurrencia del 5%, pero lógicamente ya son cirugías abdominales más mórbidas, entonces esas las dejamos, con problemas también ahí sí, más que de incontinencia, sí es más de problemas hipogástricos. Estreñimiento. De eyaculaciones retrógradas, falta de ya la parte de potencia sexual, porque se pueden dañar la parte del plexo hipogástrico. Entonces abordamos unilateralmente, hacemos puntos unilaterales, no abordamos todo, no pelamos todo el sacro, sino unilateralmente, para evitar el problema de eyaculación y problemas de potencia sexual. Y eso lo reservamos para personas más jóvenes, lógicamente. Muchas gracias. Sí, la doctora Rubio Otero, que quiero que abra el micrófono y nos comente, nos llama la atención. Nosotros hacemos una cirugía que es la sacrocolpopexia laparoscópica, que le pegamos a cúpula vaginal al sacro con una malla muy parecida a la ventropexia. De hecho, se puede hacer simultánea la ventropexia rectal con la sacrocolpopexia laparoscópica. Y en el posoperatorio vemos mucho estreñimiento. Entonces, pues la sugerencia es hacer un interrogatorio previo a eso, porque la paciente puede venir con el estreñimiento en un momento dado, o también por las lesiones nerviosas o la disección muy profunda. O que hay hipercorregido de pronto el ángulo anorrectal. ¿Pudiera ser eso? Ruby, ¿quieres abrir el micrófono y comentarnos, Ruby? Ruby Otero, doctora Ruby Otero. Doctora Rubio Otero, ¿nos oye? ¿Puede abrir el micrófono? Sí, digamos que puede ser también por alteración del reflejo rectoanal inhibitorio, cambiar los ángulos, y nos genera un estreñimiento crónico posterior en la sacrocolpopexia. También puede ser que la paciente haya venido con estreñimiento, pero que en el interrogatorio inicial nos preocupemos por la vagina y no hagamos un interrogatorio completo en donde preguntemos también cómo está la parte urinaria. Pues la parte urinaria sí la interrogamos muy frecuentemente, pero se nos olvida a veces interrogar la parte de disfunciones anorrectales antes de la cirugía. Adelante, doctor Márquez. Sí, yo pienso yo creo que esas técnicas en las cuales uno fija de manera mecánica el recto a nivel del sacro puede generar esa hipercorrección. Entonces ese ángulo anorrectal, que normalmente es ángulo recto de 90 grados cuando está en reposo, y en el momento del fenómeno defecatorio se vuelve obtuso hasta 165 grados, se puede abrir eso para que quede mucho más lineal, con ese sacro que finalmente queda en un ángulo, porque realmente el sacro queda pegado el recto queda pegado al sacro y se mantiene ese ángulo agudo. Entonces posiblemente esa sea la razón por la cual se genera una defecación posterior, y es un problema más bien de tracto de salida más que una constipación. Entonces se llamaría más bien un problema de tracto de salida, y yo pensaría, porque ya siendo una parte postquirúrgica con una malla allí, unos puntos y todo eso anclado, pensaría que lo mejor para ese paciente es utilizar leche de magnesia finalmente como blandador de materia fecal. Yo creo que la fisioterapia ayuda en un momento dado, pero finalmente ya recordemos que hay un problema mecánico de anclaje de puntos allí. La leche de magnesia no tiene algunos electrolitos, no es una sustancia que puede alterar a pacientes ya mayores con disfunciones cardiovasculares importantes. Que esa es
esa es la manito de Dios en un jarabito, hombre. Eso es bendito, eso no tiene ningún tipo de problemas ni a mediano ni a largo plazo, no descompensa, pues lógicamente a la dosis que uno utiliza realmente no tiene por qué producir ningún problema. Créanle mucho a la leche magnesia, ustedes manejan personas de todas las edades, pero este tipo de pisos pélvicos lo manejamos personas mayores generalmente, y créanme que la leche magnesia a unos 20 a 30 centímetros al día es milagroso para todos estos problemas, ayuda mucho. Bueno, yo quería mirar a ver si entre las personas que nos quedan, comenzamos con 65 personas, ya vamos 50, llevamos hora y media de seminario y ya vamos a terminar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún aporte que quieran comentar? Pueden abrir el micrófono en este momento. Yo sí Gracias. quiero que la doctora Diana Rodríguez, que estaba en la línea, quería hablar algo de la ecografía de piso pélvico. Vi ahí un comentario de ella. No sé si doctora Diana Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Bien, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, estamos oyendo perfectamente. Sí, efectivamente, cuando uno hace la revisión de los papers acerca del ultrasonido y la terapia de piso pélvico, encuentra mucho en la escuela española que ellas hacen una valoración previa al inicio de la fisioterapia, donde miran como el grado de contracción, hacen una valoración ecográfica de la escala Oxford, y esta la comparan también con la evaluación final después de la terapia. 1. Y 2, también hacen una valoración con toda la parte de la hiperrefringencia del músculo durante la contracción, porque en la ecografía física podemos valorar pues, el láser rectal, entonces podemos ver cómo a través del tiempo esa refringencia se hace mayor con la terapia, porque por un incremento de las fibras musculares. Entonces, digamos que no funciona como tal mediante el uso de las ondas de ultrasonido, sino funciona como en toda la parte de cómo se hace la contracción. Y 2, ayuda a mejorar mucho la propiocepción. ¿Por qué? Porque cuando ellas hacen la contracción, se contraen la nalga, las piernas, bueno, todo este tipo de cosas. En cambio, cuando tú les muestras en el ultrasonido qué es lo que tienen que contraer, qué es lo que están contrayendo, entonces eso mejora la propiocepción y es una herramienta que se utiliza en la parte de ultrasonido en fisioterapia. Esa es una de las aplicaciones. Y 2, el tema de lo de la intosucepción, que lo decía el doctor Márquez. Me encanta saludarlo y que nos esté acompañando, y es el tema de lo de la corrección vía abdominal, que se utiliza o se recomendaría o sería, digamos, como un tratamiento quirúrgico que se llevaría a controversia cuando tenemos las intosucepciones con defecaciones obstruidas, porque definitivamente pues es como cuál es la vía de abordaje mejor, la transanal, la vía transvaginal o la vía abdominal. Entonces es empezar a tenerlo en cuenta en este tipo de pacientes, que es un hallazgo que también podemos tener con ultrasonido. Era como esas dos cositas que quería decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. ¿Alguna otra pregunta o comentario dentro del público? Mientras preparan la pregunta, quiero invitarlos entonces a los próximos 2 jueves, el próximo jueves 23, o sea, en 6 días, vamos a tener la conferencia Trauma Obstétrico del Piso Pélvico y Estrategias de Prevención. La va a dictar un profesor de la Universidad de Chile, el doctor Rodrigo Guzmán, es uroginecólogo. Estuvo acompañándonos en un seminario en enero y regresó en marzo para el Congreso de la LAP en Cartagena, antecitos de la pandemia, y pues él nos va a ilustrar cómo es el embarazo y el parto que traumatiza el piso pélvico y produce estas disfunciones urinarias, de prolapso, disfunciones defecatorias, y cómo la estrategia de prevención antes del parto y en el puerperio inmediato. Entonces vamos a tener a los comentaristas, la doctora Ángela María Gómez y el doctor Juan Márquez, que nos van a comentar acerca de este tema el próximo jueves 23, y el jueves 30 tenemos otra magnífica conferencia sobre la aplicación del láser en ginecología, cómo se está la literatura universal y cómo se está tratando la aplicación del láser en ginecología como una nueva herramienta para el manejo de las disfunciones del piso pélvico. Entonces esto va a ser el jueves 30 de abril en el mismo horario de 8 a 10 de la mañana. Nuestro conferencista va a ser el doctor Pablo González, con una amplia experiencia en el láser, y vamos a tener 3 comentaristas,
muy importantes también alrededor para que este seminario nos quede muy completo. Si hay alguna intervención dentro del grupo, pueden abrir el micrófono. Y si no, esta va a quedar grabada y se las puedo enviar a sus correos a las personas que lo soliciten y a las que está automáticamente las que se conectaron, algunas de las que se conectaron hoy que fueron invitadas a través de correo. Si quieren, me dejan su correo en el chat y yo lo sumo a las invitaciones para la próxima semana, para el jueves. Entonces reserven un tiempo para el jueves 23 de 8 a 10 de la mañana y el jueves 30 de 8 a 10 de la mañana, y ya tenemos algunos temas para manejar en el mes de mayo, que va a ser dolor pélvico crónico y mapeo ecográfico de dolor. Nos vamos a concentrar un poquito en manejo fisioterapéutico del dolor, en vulvodinia, en clitorodinia y en todas las otras afecciones que tiene el enfoque de dolor durante el mes de mayo. También vamos a hacer el seminario. Entonces, si por favor me dejan los correos en el chat, yo copio los correos, me comprometo a copiar los correos y agregarlos para la invitación de la próxima semana. Si tienen algunos de los personas especialistas o alguna conferencia que pudiera para el mes de mayo cuadrar, entonces por el interno se comunican conmigo. ¿Algún comentario de las personas que quedan? Bueno, si no es más, entonces les agradezco mucho. La Universidad Nacional de Colombia hace un esfuerzo con los egresados y quiere aumentar para nuestros conferencistas nacionales e internacionales, y les doy un abrazo. Cuídense ustedes en la casa y cuídense en su familia, y los que estamos saliendo, por favor, cuídense más. Un abrazo, hasta luego, pueden cerrar.